Hola, es tiempo de abrir la ventana a Europa. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse Keir Starmer? El primer ministro británico encabeza un gobierno bajo presión constante. Los recientes resultados electorales, el avance de la ultraderecha y una creciente tensión interna en el Partido Laborista han debilitado su autoridad, situando al premier en su momento más crítico. Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Putin destaca las capacidades del Sarmat, el misil balístico intercontinental más avanzado de Rusia, que según el Kremlin podría dejar sin efecto los sistemas de defensa aérea de Occidente. Analizamos su alcance y su peso estratégico. Bajo este clima de alerta, los líderes de los 9 de Bucarest se reunieron en una cumbre decisiva. Analizamos la importancia de esta alianza considerada el escudo estratégico del flanco oriental y un pilar fundamental para la defensa de la OTAN. Keir Starmer mantiene su posición en el número 10 de Downing Street. Pese al escenario adverso a su alrededor, el primer ministro de Reino Unido insiste en continuar al frente del gobierno. Una tormenta perfecta que combina fracasos electorales, escándalos éticos y una creciente desconexión con su partido laborista. Tras la derrota histórica de las siglas laboristas en las elecciones locales del 7 de mayo, la salida del premier parecía inminente, especialmente tras el avance del partido ultraderechista Reform UK, que logró captar el voto de protesta de una parte importante del electorado. Sin embargo, Starmer ha optado por la resiliencia. Sé que la gente está frustrada con la situación de Gran Bretaña, frustrada con la política y algunos están frustrados conmigo. Sé que tengo mis detractores y sé que necesito demostrarles que se equivocan y lo haré. A esta tensión se suma la polémica por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, empañado por el impacto de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Una controversia que ha avivado la rebelión en el gabinete y en el Parlamento, erosionando su autoridad dentro de sus propias filas. Más de 80 parlamentarios laboristas han pedido ya un relevo en el liderazgo o por lo menos un calendario de salida. La renuncia de figuras clave como el secretario de Salud, Wes Streeting, pone en una situación al límite al premier. No cabe duda de que la impopularidad de este gobierno fue un factor determinante y común en nuestras derrotas en Inglaterra, Escocia y Gales. Los buenos militantes laboristas perdieron sin tener culpa alguna. Hay muchas razones que podríamos señalar, desde errores individuales en materia de políticas, como la decisión de recortar la ayuda para la calefacción en invierno, hasta el discurso sobre la isla de los extranjeros, todo lo cual ha dejado al país sin saber quiénes somos ni qué representamos realmente. Nuestra corresponsal en Reino Unido, Luisa Pulido, nos explica el complejo panorama al que se enfrenta el líder laborista y quiénes son las personalidades que ya suenan para desafiar a Keir Starmer. Sí, hay mucho nerviosismo aquí en Downing Street porque en un hecho sin precedentes y por primera vez los diputados laboristas iniciarían un proceso para remover o mantener a un primer ministro en ejercicio. De hecho, este proceso es mucho más complejo que el del Partido Conservador. Y es que después de los resultados de las elecciones locales, considerados como los peores en más de 100 años, hubo furia dentro de la colectividad, se exigía la responsabilidad política de Starmer y de hecho decían los diputados que era increíble que hace menos de 2 años habían ganado las mayorías en el Parlamento que trajeron a Starmer a Downing Street, pero hoy han perdido esa capacidad y eso es muy grave al futuro. También se despejó el camino político para el partido de derecha Reform UK. Este proceso se activará para remover al primer ministro si un diputado tiene más de 81 diputados que apoyan esta candidatura, es decir, un 20% de los diputados 403. Starmer puede participar, de hecho se da como un hecho que peleará por su cargo, no necesita esta nominación. Una vez los candidatos estén listos, no hay un número determinado ni restricciones, se convocará a los miembros del partido, a las bases de las que hace parte los sindicatos. Habrá voto preferencial, es decir que cada persona podrá elegir el favorito 1 o 2 y ganará
el candidato o la candidata que tenga más del 50% de los votos. En este escenario de mucha incertidumbre política no hay candidatos fijos, pero sí nombres que suenan y suenan, especialmente el de la ex viceprimera ministra Angela Rayner, quien tuvo que renunciar en 2025 por un escándalo de evasión de impuestos en la compra de una casa. Hoy ha dicho que ya saldó este asunto con la agencia tributaria británica. También Andy Burnham, el alcalde de Manchester desde el 2017, que tendría que ganar una silla en el Parlamento para poder entrar a esta elección. También se habla de Wes Streeting, que renunció como ministro de Salud. Ed Miliband, que es el ministro de Energía y quien fue ya líder del partido entre el 2010 y el 2015. También surgió otro candidato, Al Kans, que es el ministro de las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que en este clima de incertidumbre hay pocas certezas. Y Rusia refuerza su capacidad estratégica con el nuevo misil Sarmat. Vladimir Putin ha anunciado que este sistema, apodado Satanás II por la OTAN, entrará en servicio a finales de año como el nuevo pilar de su arsenal nuclear. Un equipo capaz, según el Kremlin, de superar cualquier tecnología occidental. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Rusia afirma que probó con éxito el misil balístico con capacidad nuclear más poderoso del mundo. Oficialmente conocido como Sarmat, también es apodado Satanás II por la OTAN y se estima que podría llevar hasta 16 ojivas nucleares con objetivos independientes. Esta capacidad le permitiría sobrepasar cualquier escudo actual y golpear objetivos en Estados Unidos o Europa mediante trayectorias impredecibles. El líder ruso hizo alarde del poderío del nuevo misil. Se trata del sistema de misiles más potente del mundo, comparable en capacidad al sistema de misiles Voyevoda, que actualmente forma parte de nuestro arsenal. El peso total de la carga útil lanzada supera en más de 4 veces al de cualquier homólogo occidental existente. Sin embargo, la ambición choca con la realidad. El misil llega con años de retrasos y varias pruebas fallidas. El Sarmat hace parte del paquete de 6 superarmas anunciado por Putin en 2018, que incluye vehículos hipersónicos Avangard y un dron submarino llamado Poseidón capaz de provocar tsunamis. En septiembre de 2024, el grupo de inteligencia Memmerk sugirió un error en las pruebas del Sarmat en el cosmódromo de Pleset. Las imágenes de satélites mostraban explosiones en los silos. Como respuesta a estas dudas sobre su arsenal, Rusia atacó a Ucrania con el misil Oreshnik, un mensaje directo a Occidente sobre su velocidad supersónica. Puede desplazarse no solo siguiendo una trayectoria balística, sino también una suborbital. Esto permite garantizar un alcance de más de 35.000 kilómetros y al mismo tiempo duplicar su precisión. Por último, tiene la capacidad de penetrar todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y futuros. El Sarmat entrará efectivamente en servicio operativo a finales de este año. Moscú también actualizó su doctrina nuclear para rebajar el umbral del uso de armas atómicas. Ahora afirma que cualquier agresión contra Rusia por un Estado no nuclear, pero que cuente con el respaldo de una potencia de la OTAN, se considerará un ataque conjunto, un giro estratégico que busca maniatar la ayuda militar a Kiev. Y mientras Rusia exhibe el potencial del misil Sarmat, el escudo estratégico se activa en el oriente europeo. Los presidentes de Rumania y Polonia lideraron en Bucarest la reunión de los 9 del Este, conocida como B9, una organización fundada en 2015 que agrupa a Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Su misión, asegurar que la OTAN se mantenga enfocada en la amenaza a largo plazo que representa Rusia para la región. Los objetivos de la cita fueron reforzar logística militar como el despliegue de oleoductos de combustible para tropas de la alianza desde el Mar Negro hasta el Báltico, claves ante la presión de Moscú. Previamente hablamos con Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos explicó cómo se relaciona el B9 con la OTAN y qué peso tiene para influir en las decisiones de la administración Trump sobre la defensa de Europa. B9 es una entidad que reúne a diferentes países, prácticamente todos los países del este de Europa, los que estaban en el bloque soviético hasta 1989,
y que se han integrado paulatinamente en la OTAN en las últimas décadas. Tienen un peso relativo, pero bastante importante, porque tienen una relación, digámoslo así, especial con Estados Unidos. En general son muy críticos con quien, no solo en el último año de la presidencia Trump, ha criticado desde la Unión Europea el papel de Estados Unidos en la OTAN y en el marco también de la Unión Europea, no se pierda de vista este asunto. Así que una decisión como puede ser la del B9 dependerá luego de lo que pase, pero evidentemente puede influir en ese debate y sobre todo puede ser un apoyo a algunas líneas políticas marcadas desde Washington en el marco de la OTAN y en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Forti también nos explica si este bloque puede ser el motor que impulse la entrada de Georgia o Moldavia en la alianza OTAN. Pero yo creo que la cuestión clave será saber qué quiere hacer Berlín y París. Además de Estados Unidos y de los países del este de Europa. Ahora hay una situación, evidentemente, que se ha abierto sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania, de replanteamiento de muchas cosas. Y la presidencia de Trump está acelerando y creando una profunda confusión en unos equilibrios que dábamos por descontado en las últimas décadas. Y esto concierne tanto el mismo papel o quizás en el futuro también la existencia de la OTAN, pero también en el proyecto europeo y en la posibilidad de la ampliación de la Unión Europea hacia el este. Aquí no hay solo la cuestión de Ucrania sobre la mesa, hay la cuestión de los Balcanes con diferentes países que están en lista de espera desde hace tiempo y luego también otros países que eran parte de la Unión Soviética como Moldavia y Georgia. Entonces, evidentemente, habrá un debate al respecto, habrá quizás también encontronazos entre diferentes países miembros tanto de la Unión Europea como de la OTAN y veremos también cuáles serán las relaciones entre Putin y Trump, porque eso, a fin de cuentas, es otro elemento clave en lo que podría pasar en una posible ampliación hacia el este, tanto de la OTAN, que ahora diría que pero se encuentra en una fase absolutamente parada, esa posible ampliación, como sobre todo de la Unión Europea. Y terminamos en París, donde la Fiscalía francesa solicita 7 años de prisión para Nicolas Sarkozy por el caso de la financiación libia. Una petición más severa que la condena inicial de 5 años. La acusación señala al expresidente como el instigador y principal beneficiario de un entramado para recibir fondos de Muammar Gaddafi a cambio de apoyo diplomático en 2007. Tras su breve paso por prisión en 2025, el tribunal dictará el veredicto final de esta apelación el 30 de noviembre. ¿Volverá a prisión el expresidente francés? Hasta aquí este episodio de Ventana a Europa. Nos vemos en una próxima oportunidad.